día que pasa parece más complicado mantenerse al margen del debate político. Hoy la discusión nacional se centra en la decisión del gobierno de Sánchez de indultar a los 9 líderes independentistas catalanes que están en la cárcel. En Aragón también, aunque aquí estamos pendientes además de las cosas de casa, como las ayudas a la industria por valor de 40 millones de euros, la relajación de las medidas sanitarias y las deficiencias en los servicios ferroviarios. Son las cuestiones que marcan la actualidad, sobre las que no siempre es fácil tener una postura clara, pero sobre las que sí es interesante conocer qué piensan los líderes políticos. De todo va a tener que empezar a opinar Teruel existe como opción política de cara a las próximas autonómicas y municipales. Le preguntamos ya a Tomás Guitarte, diputado de Teruel existe en el Congreso, que está hoy con nosotros. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Empezamos por los indultos. No sé si es un tema fácil o difícil sobre el que opinar. ¿Qué le parece que el gobierno de Sánchez indulte a los 9 líderes independentistas catalanes que están en prisión? Es un tema complejo, además es un tema de los que esos que te chocan porque dices, no habrá temas más acuciantes para Teruel o para Aragón que hablar de los indultos, ¿no? Pero hay que reconocer que es un tema que está en primera línea estos días. Nosotros ya nos posicionamos yo creo que hace incluso casi cerca de 2 meses, cuando al principio salió la noticia, y nuestra posición era, obviamente, que esto es una decisión del gobierno, o sea, no nos va a tocar a nosotros ni a nadie votar, no es una facultad que la legislación vigente otorga al gobierno y es sobre todo responsabilidad del gobierno. En cualquier caso, nuestra opinión que trasladamos en aquellos momentos ya fue que no entendíamos un indulto que afectase, por ejemplo, a la pena política, es decir, a la inhabilitación para cargos políticos. Nosotros creíamos que eso debe mantenerse siempre porque hubo un uso incorrecto del cargo público y esa inhabilitación debe ser permanente. Y luego también creíamos que era necesario, que dado que iba a ser una medida de gracia, que hubiese una manifestación de arrepentimiento por el que iba a recibir esa medida. Esas eran las cuestiones que nosotros, como meros opinadores, veíamos sobre los indultos. No sé si se puede decir que se han cumplido o no, pero bueno, un poco esa es nuestra posición, ¿no? Hace casi un mes que anunciaron que daban el salto a la política en mayúsculas porque se quieren presentar a las próximas elecciones autonómicas y municipales. ¿Qué les ha transmitido la gente en estos días, en estas semanas? Bueno, pues un poco era la continuación de lo que nos transmitió con anterioridad. De hecho, la decisión de presentarnos, en buena medida, en la mayor parte del peso específico para tomar la medida, era que muchas personas en los pueblos están con la ilusión de sumarse, digamos, a esta ola, a la hora de Teruel existe. Hay una especie de regeneracionismo, que es una palabra muy digna, no es ningún insulto, un regeneracionismo en la provincia. Hay mucha ilusión por contribuir con el esfuerzo a revitalizar su pueblo, sus comarcas, y muchos nos pedían que fuésemos el cauce para poder acercarse hacia las comarcas, hacia las diputaciones, hacia los ayuntamientos, y un poco esa fue la decisión y ha continuado. Queremos que esa alegría, esa ilusión que hay por luchar por la provincia debe mantenerse y vamos a ser el cauce para que todos ellos contribuyan a aportar su granito de arena, ¿no? ¿Ha habido un elemento definitivo que les haya animado a dar este paso? Afirman, por ejemplo, que el 70% de las competencias corresponden a la comunidad autónoma y para intervenir en determinados temas hay que tener presencia aquí en la comunidad. Sí, realmente las materias que más afectan al ciudadano, que pueden ser sanidad, educación, atención a mayores, todo eso es competencia autonómica y es un poco donde está el bienestar del ciudadano, incluso donde está parte de la exigencia mayoritaria que hacemos nosotros, que es dotar de buena calidad a los servicios en el medio rural para ayudar con el mismo a contribuir a frenar el proceso de despoblación. La mayoría son competencias autonómicas y esa decisión viene avalada por la experiencia que hemos tenido en Madrid, donde se nos ha demostrado y estamos viendo día a día que hace falta estar allí donde se toman las decisiones si quieres que tu postura o tu punto de vista tenga alguna influencia en las medidas que se toman. Entonces la voluntad es poder llegar a estar en esa toma de decisiones autonómica para influir y que de verdad se acometa decididamente la lucha por el reequilibrio territorial en Aragón, en España y contra la despoblación, porque creemos que es el momento y probablemente si dejamos pasar este momento ya para muchos territorios no haya otra posibilidad, ¿no? Esta decisión, como prácticamente todo, tiene forma y fondo. Vamos primero con la forma. En principio quieren presentarse como agrupación de electores, pero para eso hay que cambiar la ley. Si no, se tendrán que constituir en partido político. Sí, como al final tanto la agrupación de electores como el partido político los vemos siempre como un instrumento. Lo importante de Teruel existe es el movimiento ciudadano y el movimiento ciudadano decidió constituirse en agrupación de electores para presentarse a las nacionales. Realmente la agrupación de electores es una figura que nos gusta más porque parece una traslación más inmediata del movimiento ciudadano, pero hay que reconocer que la legislación actual pone muchas pegas a la agrupación de electores. Nosotros, en una tramitación que se va a iniciar ahora en el Congreso, vamos a intentar que la agrupación de electores se asimile en capacidades, digamos, habituales a los partidos políticos.
Si lo conseguimos, intentaremos ir por la vía de agrupaciones electorales por mantener ese espíritu de movimiento ciudadano que lo queremos mantener en cualquier momento, y si no, pues tendremos que recurrir a constituir un partido instrumental que en el fondo no será más que un instrumento del movimiento ciudadano, que es lo que realmente Teruel existe. Y en el fondo quieren colocar la lucha contra la despoblación como la columna vertebral de este proyecto, de esta opción política de Teruel existe. Sí, a efectos autonómicos hemos hecho muchas reflexiones y hay muchos años en que se lleva estudiando. Realmente Aragón tenemos la desgracia, para nosotros la desgracia, de ser la comunidad autónoma más desequilibrada dentro de España. O sea, en Aragón el 51,5% de la población vive en el 2% del territorio y el resto está en serio riesgo de despoblación. No tenemos ninguna red de ciudades medias, intermedias, ni pequeñas ni medianas, que articulen ese conjunto territorial, y creemos que es perjudicial para Aragón mantener ese esquema de desarrollo. Creemos que se puede hacer mucho desde el gobierno autónomo por equilibrar ese territorio, por darle oportunidades, por diversificar. Hay un ejemplo que he comentado algunas veces, es colocar una empresa de 100 personas en Zaragoza, pues apenas es un granito de arena que no tiene repercusión. Colocar una empresa de 100 empleos en una comarca con problemas de despoblación significa salvar varios pueblos, darles vida. Son efectos positivos colaterales, son externalidades positivas que tiene una decisión. Entonces, esas pequeñas decisiones, por ejemplo las de ubicación industrial, pueden hacer mucho, y esas se toman realmente la mayoría de las veces desde el gobierno de Aragón. Y entonces, entre simplemente colocarla y que te cree 100 empleos, o colocarla y que esos 100 empleos te ayuden a mantener vivos 5 o 6 pueblos, a los servicios sanitarios, a la educación, es que hay muchas externalidades positivas que podemos añadir a las decisiones. Una de las palabras que más repiten desde que anunciaron que iban a presentarse a las elecciones autonómicas y municipales es la de transversalidad. Quieren mantener la transversalidad, dicen que han tenido durante todos estos años como movimiento ciudadano, y huir de etiquetas ideológicas, pero claro, va a ser difícil, lo está haciendo ya. De hecho, ya han tenido que posicionarse y han tenido que votar determinadas cosas en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, votaron la investidura de Pedro Sánchez, votaron los presupuestos generales del Estado, que además tuvieron, y usted en concreto, mucha presión. En la eutanasia, por ejemplo, en la ley de eutanasia se abstuvieron, también se abstuvieron en la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Van a tener que posicionarse. Sí, no tenemos ningún problema en posicionarnos. Nosotros lo que solemos decir es el argumento y el criterio que seguimos, lo decimos con claridad. Nosotros en la campaña electoral dijimos que apoyaríamos la gobernabilidad del país porque entendíamos que lo peor para el país era seguir con un ciclo en el que se era incapaz de constituir un gobierno, y que nosotros íbamos a apoyar la gobernabilidad, y así lo hicimos. Y en las demás materias, en principio el criterio un poco es ese, es decir, todo aquello que sea estrictamente muy ideológico, si no hay acuerdo entre los grandes bloques, nosotros vamos a abstener. A nosotros nos vienen con frecuencia, tanto de un lado como en otro, pues declaraciones, firma este manifiesto, incorpórate, y siempre ponemos la condición: si tú eres capaz de traer a alguien del otro bloque ideológico y que lo firme, nosotros lo firmaremos. O sea, nosotros hacemos una labor de consenso, de intentar formar acuerdos, y es donde vamos a estar siempre, ¿no? Intentando formar acuerdos, sobre todo porque nuestro proyecto no es un proyecto de predominancia ideológica sobre otro, sino es un proyecto que busca un objetivo, que es acabar o contribuir a acabar con los desequilibrios territoriales que se han producido en el país, porque pensamos que es mejor para el país, no por otra cuestión, y consecuentemente trabajar contra la despoblación. Pero dentro de ese objetivo, lo ideológico pasa a un segundo plano. No es que no exista, pasa a un segundo plano, se deja fuera porque hay un criterio prioritario en el que lo ideológico tiene muy poco peso, ¿no? Pero eso va a ser realmente complicado, porque al final lo ideológico prácticamente lo tiñe todo. Incluso no sé si les genera contradicciones internas dentro de la agrupación de electores, porque claro, al final abstraerse de determinados temas que están siendo objeto de debate y que al final pueden afectar a todos los ciudadanos, también los de Teruel, como por ejemplo la eutanasia, no sé si esto mismo les genera a ustedes cierto debate. Incluso. Bueno, sí, se debaten. De hecho, las decisiones complejas se debaten siempre, y se debaten en consecuencia del texto último que se ha presentado, y no como un axioma ideológico previo, sino que es lo que se ha presentado, pues esta resolución que dice qué aspectos, y se debaten internamente. Pero la mayoría de las veces la decisión de estas cuestiones es no inclinarse por una de las posturas mientras no haya un consenso global. Y si hay un consenso global, si no lo hay, intentar forzarlo. Y si no lo hay, abstenerse. Y eso créeme, hay muchas situaciones en el Congreso que ha llevado a que haya pactos. Casi todas nuestras propuestas, nuestras PNL, nuestras mociones salen aprobadas por unanimidad, o a lo sumo con la abstención de Vox. Eso significa una labor detrás de ella, de poner de acuerdo a los grandes bloques, de hacerles entender que hay cosas prioritarias, que no pasa nada porque se dejen durante unos días las peleas partidistas, que no son tanto ideológicas, sino partidistas, de tu partido más que el mío o viceversa.
y ponerlos de acuerdo en luchar por un objetivo que tiene interés para el país y que probablemente defenderían los dos por separado y que a veces no se ponen de acuerdo simplemente porque lo propone el otro, ¿no? Y esa labor creo que es muy conveniente. Faltan 2 años para esas elecciones autonómicas y municipales. Tendrán que estar pensando ya en el programa electoral que van a llevar y en propuestas adicionales, además de las que ya conocemos que han tenido y que han propuesto en materia de despoblación. ¿Qué más propuestas van a llevar? Bueno, hay muchas. Obviamente no está hecho el programa ni nada por el pero estilo. La idea más o menos seguro que tienen ideas en otros asuntos. La idea general de cara a Aragón es la que he comentado antes. Hemos de hacer el esfuerzo porque creemos que es lo mejor para Aragón. O sea, es mejor el Aragón que defendemos como Aragón que corrija sus desequilibrios, intente potenciar una serie de ciudades intermedias que estructuren el territorio. Es mejor esa solución que no caminar a un Aragón en el que concentremos todo en la capital y el resto quede en abandono. O sea, sería como desaprovechar miles de oportunidades que tenemos en el territorio. Entonces, caminar en ese sentido es imprescindible. ¿Cómo se puede caminar en ese sentido? Pues como hemos comentado antes, un ejemplo, la localización de actividad industrial allá donde el gobierno puede incidir. También se puede incidir con la desconcentración de la propia administración aragonesa y que no esté toda concentrada en un único punto. Eso lo va a hacer el gobierno central con sus equipos y con sus empresas públicas, lo puede hacer el gobierno de Aragón con su administración y con sus empresas públicas, y dar el ejemplo de que realmente se cree que va en serio esta apuesta por el equilibrio y la lucha contra la despoblación. Hoy en día tenemos una ventaja que no teníamos hace, por ejemplo, tan solo 15 años, que es la tecnología. Las telecomunicaciones nos permiten trabajar casi desde cualquier sitio, y si no nos lo permiten todavía, hemos de hacer que se consiga de forma inmediata, en el plazo de 1 año apenas. Todo eso permite ya una creación de un concepto de territorio que antes no teníamos. Cuando se constituyó la autonomía de Aragón, esto era impensable. Es decir, en aquellos momentos quizá las distancias pesaban algo. Ahora con las telecomunicaciones las distancias son muy relativas. Se puede trabajar desde cualquier sitio y eso lo hemos de aprovechar para generar oportunidades en el medio rural. ¿Y en política fiscal, por ejemplo, en materia fiscal, qué proponen? Por ejemplo, el gobierno propone mantener la presión fiscal y los impuestos para garantizar los servicios públicos. El Partido Popular es más partidario de bajar los impuestos. ¿En qué postura esta Teruel existe? Nosotros creemos que precisamente el tratamiento fiscal diferenciado positivo hacia estos territorios es la principal herramienta para favorecer el desarrollo. Por eso, por ejemplo, nos parece mal que la comunidad más desarrollada, como puede ser Madrid, haga unas políticas fiscales que lo que hagan es succionar actividad económica de los demás, ¿no? Entonces, partiendo de un tratamiento fiscal más o menos homogéneo. No digo que Madrid tenga que cambiar su fiscalidad, a lo mejor lo que hay que hacer es extenderla a toda España, pero bueno, en cualquier caso, en la fiscalidad que hubiese en toda España, las zonas con problemas de desarrollo deberían de tener un tratamiento especial, porque se ha demostrado que eso es eficaz. O sea, desde la repoblación, las cartas pueblas que hacían los reyes cuando conquistaban un territorio ya eran exenciones fiscales que hacían que la gente se asentase allí. Entonces, y es uno de los instrumentos principales. En otros países ha demostrado que es muy eficaz y yo estoy convencido que aquí también lo sería. Hablando de vertebrar el territorio, estos días lo estamos viendo, el domingo mismo fueron las últimas protestas para pedir mejoras y el mantenimiento de determinados servicios ferroviarios en Aragón. El consejero Soro ha dicho que no va a pagar a partir del 1 de julio esas líneas que le corresponde sufragar a Renfe. Maite Pérez dijo el otro día que sí, que se van a mantener. Ayer Aliaga nos decía en ese sitio en el que está usted hoy que también hay que mantenerlos porque son fundamentales. ¿Cree que van a llegar las dos administraciones a un acuerdo? Porque al final es un acuerdo al que tienen que llegar Gobierno de Aragón y Gobierno central. Sí, yo creo que están en la obligación de llegar a un acuerdo. O sea, lo que no entendería el ciudadano es que por desacuerdo entre dos administraciones que supuestamente están a su servicio, por desacuerdo de esas administraciones se perdiesen servicios ferroviarios. En el caso concreto de Teruel, que nosotros lo llevamos reivindicando hace mucho tiempo, es que no solo es que se recupere ese servicio, sino que ese servicio sea eficaz, sea funcional. Actualmente no puedes ir a Valencia y subir en el mismo día, por ejemplo, o sea, no puedes ir a hacer trabajos y subir el mismo día. Ese servicio no es todos los días, entonces hay que poner un servicio diario que permita subir y bajar el mismo día haciendo lo que tengas que hacer allí, pero sobre todo también hay que recuperar otros servicios. Por ejemplo, antes en esa línea había trayectos de media y de larga distancia, pero sobre todo de larga distancia, como el Cartagena-Bilbao, que le daban muchísima actividad. Ese tipo de servicios hay que recuperarlos, hay que mejorar la línea y recuperarlos. O sea, no es solo no dar un paso atrás, sino que hay que dar pasos adelante, poner unos horarios que sean funcionales. A veces coges la hojita con los horarios y parece que dices, pero parece que esté puesto adrede para expulsar a los pasajeros del tren, porque son horarios inservibles a las 11, a media mañana, a media tarde, cuando realmente no te sirve ni para estudiar
estudiar, ni para trabajar, ni para ir, ni para volver. O sea, parecen pensados con el objeto de desincentivar el uso y que esa falta de usuarios sea la excusa para ir suprimiendo servicios. Comparte el posicionamiento de Aragón, que dice que Aragón es la única comunidad que está sufragando líneas que van más allá de la comunidad autónoma, por ejemplo, el de Teruel, Caudiel, que va realmente hasta Valencia. Al final también vienen valencianos luego aquí y lo está sufragando el Gobierno de Aragón. En esa parte el Gobierno de Aragón sí que tiene razón a la hora de pedirle y de exigirle a Renfe y al Gobierno central que pague lo que le corresponde. Parece razonable que aquello que supera el ámbito de la comunidad autónoma se financie desde el Estado. Eso parece absolutamente razonable. No sé por qué se consintió en su momento, pero lo que tampoco es de recibo es que porque no haya un acuerdo dejes de sufragar ese servicio. Yo creo que hay que demostrar ahí la capacidad de negociación. Nosotros hemos brindado repetidamente, yo creo que la polémica anterior, incluso escribimos al consejero ofreciendo nuestra intermediación si es que hacía falta para algo, incluso lo llegamos a transmitir al secretario de Estado de Infraestructuras y creemos que hemos de seguir haciendo el esfuerzo y ahí también vamos a seguir insistiendo en eso para hacer que haya un acuerdo, que no se pierdan los servicios y, como he dicho antes, que no solo no se pierdan, sino que se recuperen y se recuperen más y con mejores horarios. Quiero preguntarle también sobre las renovables. Está habiendo cierta polémica, cierta contestación, incluso en algunos territorios por la extensión de los parques eólicos. ¿Entiende esa contestación? Y sobre todo, ¿le gusta cómo está siendo el modelo de expansión de las renovables ahora mismo? Nosotros hemos sido muy críticos precisamente con el modelo. O sea, nosotros somos partidarios de las renovables, nos parece que hay que hacer la transición energética de los combustibles fósiles a los renovables, pero hay que hacerlo bien. Lo que no podemos es, con la excusa de implantar las renovables, perjudicar patrimonios que ya hay en el territorio, paisajes naturales, paisajes culturales, perjudicarlos y que tendrían ya serían una actividad económica por sí mismos, ¿no? Entonces, implantar otra que los destruye o que los condiciona nos parece erróneo. Y tenemos territorio de sobra para hacerlo bien. El tema es que hay que hacerlo bien y aquí lo que vemos es mucha prisa por ser los primeros, por llegar antes que otros, porque hay muchos proyectos, muchísimos más de los que se pueden autorizar y alguien se va a tener que quedar fuera. Entonces, esa prisa está llevando a que las cosas se hagan mal. Los estudios de impacto ambiental no son profundos, no son los serios que tendrían que ser, se afectan paisajes que han costado siglos construir y ahora parece que no tenga trascendencia el molino. Nosotros en la ley del cambio climático, después de muchas negociaciones, conseguimos introducir un párrafo que dice que las renovables deberán instalarse con respeto al patrimonio natural y contribuyendo al desarrollo de los territorios en los que se implantan. O sea, no solo ya es que respetes el patrimonio natural, el cultural, sino que has de contribuir al desarrollo de allí, porque si no, al final sería una política extractiva como la fue la del carbón o la del hierro. O sea, los ciudadanos han de ver que eso que les cambia el paisaje que han tenido toda su vida ahí, que eso contribuye a su desarrollo y lo sienten como propio. Si lo sienten como una imposición externa, va a haber siempre conflicto social. Y hay muchos países que funcionan así. O sea, hay muchos países donde el 20% de la inversión vuelve al territorio, en otros el 25%, en otros las comunidades locales participan, en otros el modelo de implantación no es la implantación masiva, sino la generación distribuida. Es decir, hay muchísimas formas de hacerlo y de hacerlo bien y de que de verdad sea una oportunidad de llevar recursos al territorio, a un territorio que los necesita. Pero claro, llevar recursos de verdad, no tomar la excusa de que yo ahora hago negocio rural, pero sobre todo lo que me importa es el negocio más que el territorio. Entonces, realmente hay que hacerlo bien. Es una oportunidad para que sea un elemento de desarrollo, pero si no se hace bien puede ser lo contrario, puede ser perjudicial, porque puede incluso incentivar la despoblación. Los análisis que se han hecho de las cosas que se montaron hace 10, 15 años, en la mayoría de los sitios han provocado lo contrario, porque no se diseñó una estrategia para que contribuyesen al desarrollo. A mí, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero, por ejemplo, a mí esto me recuerda a la actividad urbanística. Es decir, al final ha habido un cambio de uso del suelo, de un suelo que era rústico, muchas veces un suelo no urbanizable protegido, ha pasado a un suelo de uso industrial, sin embargo no ha habido ninguna equidistribución de beneficios y cargas. O sea, ¿por qué recibe los alquileres el que tiene el suelo de poner el molino y no el de al lado que se queda afectado igual, o el que le construyen los caminos, o el ciudadano normal que le han cambiado el paisaje? Tiene que haber que distribución de beneficios y cargas y tiene que haber un coeficiente de esos beneficios que vayan precisamente a la administración, porque se está haciendo un uso lucrativo de un bien común que es el medio ambiente, pero es un uso lucrativo privado y tiene que pagar como paga el urbanismo. Hay problemas que son estructurales y hay problemas además que son comunes a las tres provincias. A nivel autonómico, cuando se presenten, aquí a lo mejor es más fácil hacer una propuesta, un programa electoral común para toda la comunidad, pero ¿qué va a pasar en las municipales? La idea de Teruel Existe es presentarse a todos los municipios.
No. Sí, no sé si seríamos ni siquiera capaces. La idea es presentarse allí donde haya equipos solventes que nos hayan demostrado su ilusión por trabajar por el pueblo y que realmente aporten algo. O sea, nosotros presentar listas por presentar, por hacer un número, no lo vamos a hacer. Nuestra misión siempre es aportar. Nunca hemos ido, casi nunca, bueno, yo creo que nunca, a pedir algo que me haya ido respaldado con un estudio previo de las consecuencias, de las soluciones. Cuando detectamos un problema, paralelamente llevamos nuestra propuesta de solución, que no quiere decir que sea la mejor, pero por lo menos no solo denunciamos el problema, sino que aportamos una solución, y eso lo queremos hacer también a nivel municipal, pero ya donde haya equipos capaces para hacerlo, claro. Y no sé si tienen estudios de cómo esta Teruel existe en Huesca y en Zaragoza, en la provincia. ¿Habrán palpado, habrán preguntado, hombre, sabrán cuál es la sensación que se vive también en esas dos provincias? Realmente he de decir que salvo en una parte del gobierno de Aragón, en el resto de los aragoneses levantamos mucha simpatía. Los llaman de muchos sitios, y no solo de Aragón, sino del resto de España. Realmente creo que hemos conseguido de verdad poner dentro de la sociedad española y de la clase política el tema de los reequilibrios territoriales y la lucha contra la despoblación como un objetivo prioritario. En el último informe del Banco de España, que presentó hace muy poquito, el informe 2020, habla de una encuesta del CIS según la cual el 88% de la población española consideraba como un problema grave o muy grave de España la despoblación, y que había que acometerlo como un trabajo prioritario. O sea, hay un alto consenso social y político en que este es el momento. Encima viene acompañado con fondos europeos que nos pueden contribuir a aportar la solución, y creemos que de verdad es el momento. Entonces, todos los que quieran incorporarse, todos los que quieran echar una mano, creo que son bienvenidos todos. Es el momento de solucionarlo. Como comentaba muchas veces, si dejamos pasar 15 años probablemente haya muchos territorios que ya no lo puedan recuperar, pero hoy todavía es posible cambiar políticas, empezar a revertir la situación. Sabemos que será un proceso largo, de una década o de dos, pero estamos en las condiciones que no podíamos imaginar para iniciar de verdad la recuperación. Acaba de decir, menos en una parte del gobierno de Aragón, Teruel existe, suscita bastantes simpatías. ¿En qué parte del gobierno de Aragón? ¿Con quién no son buenas esas relaciones? Bueno, pues no sé si quieres que sea muy sincero realmente con la parte... Yo siempre pido sinceridad a todos los que vienen, la verdad. Pues realmente con la parte, diríamos, el tándem Lamban-Maite Pérez, ¿no? Es decir, que hay cosas lamentables que me duele decirlas, pero por ejemplo, teníamos una presentación de la UNED en Teruel con el Ministerio de Universidades, lo presentaba yo porque yo estoy en el germen de toda esa propuesta, y Lamban en persona llamó al ministro de Universidades para impedirle que yo estuviese en ese acto, y como mínimo que yo hablase. Al final obviamente no hablé. Obviamente, igual lo que ha pasado con ese ministro pasa con otros ministros. Piensan que no me lo cuentan todo, y se asombran, ¿no? Se asombran que esté pasando eso. El otro día en Andorra había un programa de radio que se llama Carne Cruda, que se iba a hacer en Andorra, que el ayuntamiento facilitaba a los locales, y en cuanto vieron que en la escaleta intervenía Teruel Existe, era un tema sobre renovables, intervenía Teruel Existe y intervenía yo, se vetó el programa. Pero es que en Andorra también se había vetado ya la publicación de una entrevista mía que me hizo la revista Cierzo. Es decir, hay una especie de orden de determinado sector, gracias a Dios muy pequeñito, que consiste en que Teruel Existe no aparezca en los actos, consiste en intentar que Teruel Existe no exista. Pero lamentablemente para ellos creo que esto es un río, es una ola que va a impedir que eso tenga traslación real, ¿no? ¿Y a qué lo atribuye? Pues porque lo que nos acaba de explicar es lo suficientemente grave como para por lo menos pensar en alguna causa o en algo que haya pasado. Pues no, realmente no lo sé. Además nos asombra porque no entendemos que la misión de un político sea confrontar a ese nivel con el que entiende que es rival. O sea, no, yo creo que las confrontaciones han de ser argumentativas, aportando argumentos sobre las discrepancias, pero no, digamos, impidiendo que el otro pueda hablar, ¿no? Yo siempre digo, no comparto tu idea, no sé quién la dijo, pero la famosa frase que repetimos todos, no comparto tu idea, pero daría mi vida porque la pudieses defender. Aquí no nos dejan defender nuestra idea. Entonces, yo creo que es una mala praxis, es una praxis muy antidemocrática, y no creo que sea de recibo en una sociedad como la nuestra del siglo XXI. Nos quedamos sin tiempo, pero quiero preguntarle también qué idea llevan para desligar lo que es el movimiento ciudadano, que lleva tantos años de Teruel Existe, de lo que puede ser el movimiento político a partir de la campaña electoral de las próximas elecciones autonómicas y municipales. No sé si pasa por un cambio de nombre, si pasa por algo más, un cambio de caras.
No, bueno, básicamente el movimiento ciudadano es la clave de Teruel Existe, y el movimiento ciudadano decidió en un momento determinado, igual que había en otros momentos convocado manifestaciones, crear un instrumento para intentar trabajar desde las instituciones. Ese instrumento fue la agrupación electoral, y si ahora hace falta en las autonómicas, pues habrá otra agrupación electoral o habrá incluso un partido político, pero son instrumentos del movimiento ciudadano. Realmente quien importa es el movimiento ciudadano, que se sigue reuniendo todos los lunes del año, que es una cuestión que está extendido por toda la provincia y que es la parte activa del movimiento. Entonces vamos a intentar jugar con eso. Las opciones políticas no son sino instrumentos del movimiento ciudadano. Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, gracias por estar en directo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Encantado.